Y bien, en la anterior sesión nos habíamos quedado en un pequeño resumen acerca de las clasificaciones de los sensores. Como tal, los sensores miden un aspecto físico del entorno y lo traducen a una señal eléctrica. Hay de diversos tipos y en sí pueden tener diferentes aplicaciones. Un sensor de distancia puede ser utilizado para medir la distancia entre los ganchos, ya sea de pollo o cualquier otro alimento, y salvaguardar una distancia como para corregir la velocidad y el tiempo de procesamiento de otro sensor, puede ser un sensor de conteo, para que se guarde una uniformidad entre el producto. Un sensor de distancia puede servir como seguridad para una ubicación automática en bodega y también puede servir para medir una distancia mediante una resta del grosor de cierto material almacenado, como lo son las láminas en un rollo. Las aplicaciones de los sensores están limitadas de acuerdo a la imaginación del usuario. Y más allá de sensores de distancias, podemos hablar de sensores pocos conocidos, como los sensores de fibra óptica y los micrómetros ópticos. Estos se utilizan para aplicaciones muy específicas, como evaluar la calidad de la rosca de ciertas construcciones metálicas, de varillas, o incluso el grosor de varillas muy finas. Hay veces que se desea crear una solución con cámaras cuando ya existe un sensor definido para crear una solución a ese problema. Un ejemplo de esto son los de mapeo 2D y 3D. A veces cuando hay piezas que tienen que tener una cierta forma, puede ser incluso también un alimento, una cierta distribución, hay sensores que hacen un mapeo de la forma en 2D o de 3D, como se puede ver en el ejemplo con la tableta de chocolate. Mediante unas láser se mapea toda la superficie y se hace una reconstrucción en las tres caras mediante un software que viene con el mismo sensor. También se puede desarrollar aparte, pero por lo general para este tipo de sensores ya viene un software predeterminado. Para evaluar el volumen, la forma de un producto, no necesariamente se tiene que caer en un desarrollo por machine learning de cámaras. Muchas veces ya existen sensores que pueden adquirir esta forma y la verdad llegan a ser muchos más baratos, porque los softwares de los fabricantes ya están especializados y optimizados para este tipo de aplicaciones. Las pruebas que han hecho son de un transcurso de décadas, por los cuales se ha llegado a perfeccionar en el transcurso de la evolución de esos mismos sensores. Incluso existen sensores de colores, los cuales pueden examinar no solo el color específico, sino el nivel de transparencia de un material, que si bien es cierto se utilizan más en la industria de plástico o papel, pueden salvaguardar lo que es la calidad del producto si se tiene que hacer un análisis de color. Con respecto a los sensores de temperatura, he tomado este ejemplo para demostrarles que de acuerdo al tipo de proceso pueden encontrarse una gran variedad de sensores. Estos sensores pueden venir conjugados con otros. ¿A qué me refiero con conjugados? Que puedes tener un sensor que te mida humedad y temperatura al mismo tiempo, como se puede ver en este de aquí, este morado, que pareciera tener unas celdas blancas, que no es otra cosa que el sensor de humedad. No entraré en tantos detalles en las características específicas de cada uno de ellos, porque vamos a ver un ejemplo más adelante, con un tipo de sensor utilizado en cámaras de frío. Lo que sí quisiera rescatar de esta idea es que muchas veces los sensores necesitan complementos, como lo es un termopozo. Por ejemplo, en las pasteurizadoras, debido a las temperaturas que se alcanzan, poner un sensor directo al producto, más allá de lo que es la contaminación, no es lo idóneo porque crea una posibilidad de un recambio en un intervalo de tiempo corto, debido a que pueden ocurrir diferentes fallos, que el sensor caiga en casos donde salga de su rango de temperatura idóneo. Un termopozo no es otra cosa que un pozo conductor donde un sensor se puede colocar, no entra en contacto físico con el material, pero sí
llega a una temperatura muy cercana de la materia prima. Estos termopozos se venden como accesorio para este tipo de sensores y es un costo que tiene que ser evaluado no solamente con el sensor intrínseco, sino como un accesorio que sí o sí se debe de comprar para ciertas aplicaciones. Ahora bien, ya hemos hablado de algunos tipos de sensores, pero ¿cómo podemos visualizar esta información? ¿Qué opciones gratuitas existen? ¿O qué puedo hacer para yo como usuario desarrollar una solución puntual para un problema sin caer en sin caer en demasiados procesos de compra o adquisición o consultoría? Y más que todo, si yo dispongo de un pequeño capital para adquirir un hardware, ¿cómo lo puedo lograr esa visualización sin caer en conocimientos tan específicos? Pues bueno, en la industria, así como en soluciones de terceros, se pueden hacer desarrollos propios, como se pueden aprovechar opciones gratuitas de los fabricantes. Muchas veces los softwares tienen un gancho, el cual no es otra cosa que darte una cantidad limitada de espacio en la nube para que tú almacenes tu información. En este momento lo vamos a ver con un ejemplo real. Vamos a observar una pequeña simulación de los sensores en una banda transportadora. Lo que ven a continuación no es otra cosa que una página de un servicio que tiene un sistema de pago anual, es decir, uno paga una membresía o un valor por una cierta cantidad de espacio y de conexión de equipos. Sin embargo, tiene una versión gratuita permanente de 4 canales y de una cantidad de puntos, si no me equivoco, es de 3 millones. ¿A qué se refiere cuando se menciona lo de los 3 millones de puntos? Cada uno de tus datos, cada lectura de un sensor, normalmente se le suele llamar punto en este tipo de plataformas. Si tú tienes 3 millones de puntos, quiere decir que vas a tener 3 millones de lecturas. Es la suma de todas las lecturas de tus sensores. Si tienes, por ejemplo, 10 sensores y todos miden en el mismo periodo de tiempo, quiere decir que vas a tener espacio para 300.000 puntos, 300.000 registros por sensor. Es el número total de registro de todos tus sensores al año. Normalmente cuando se quieren hacer demostraciones sin invertir en un software o en un desarrollo, lo que se hace es utilizar este tipo de páginas de terceros en donde se puede evaluar cómo quedaría un pequeño dashboard. Inclusive esta plataforma que ustedes la pueden entrar a revisar en sus casas, en las empresas, otorga una gran variedad de opciones, como lo es bajar la información en Excel, el conectar alarmas automáticas de Telegram mediante Twitter, y si ya tienen conocimientos más específicos, mediante correo, que ya ahí sí requiere cierto nivel de código. Entonces, voy a abrir lo que es el pequeño código de simulación para que comience a subir información. Podrán observar que hay un espacio de tiempo entre el grupo de puntos anterior y el último punto agregado. Esto suele pasar cuando no hay un respaldo de energía o cuando el servidor queda dentro de la planta. En este caso, quien sube los puntos es una simulación en mi computadora de un sensor de conteo, un pesaje, una temperatura, una humedad. No son sensores reales, yo los estoy simulando mediante un lenguaje de programación, pero sí podría utilizar sensores reales. ¿Con qué objetivo se hace esto? Pues bueno, estas plataformas normalmente tú no puedes subir información cada segundo, porque el tráfico de información y los recursos limitados de la empresa se verían afectados. Te dejan subir información cada cierta cantidad de segundos. En este caso, la plataforma acepta en la periodicidad
más rápida cada 15 segundos. Yo estoy subiendo información cada 20 segundos y van a observar que cada 20 segundos se grafica un punto. Estoy mostrando, si no me equivoco, los últimos 60 puntos. Si yo muestro los últimos 4, pues van a observar los que se acaban de subir desde que comencé a correr el simulador. Ahora, ¿cómo luce normalmente una gráfica de conteo? Que en realidad no es que tiende a graficar, pero a veces es necesario por el cambio de lote. Normalmente la gráfica se ve como una línea inclinada, una pendiente, en donde se observa el conteo acumulado. Este tipo de equipos debe de tener un respaldo. Normalmente los equipos electrónicos tienen una batería de reloj para guardar el conteo en caso de pérdida, porque si no se puede producir un falso positivo de cambio de lote o de cambio de configuración y el conteo se reinicia, estando en el mismo apartado en donde debería seguirse acumulando el conteo. Entonces, cuando se hacen este tipo de procesos, conteo vinculado, digamos, a un lote, se tiene que tomar en consideración un UPS, un respaldo de energía, o que los equipos puedan funcionar con batería de reloj para que acumulen los registros en caso de pérdida de energía, hasta que ingreses el generador, por ejemplo, y no perdamos la información. Entonces, si yo lo dejo en los últimos 60 puntos, pues veremos que el conteo está incrementando. Ahora bien, con respecto al peso, normalmente los pesos tienden a estar en un rango limitado. Lo que aquí podemos rescatar es que cuando nosotros tengamos una gráfica de pesaje, normalmente los pesos tienden a ser desordenados, porque el producto puede tener cierta variación y por lo tanto no seguir un patrón estándar. Los pesajes normalmente se suelen acumular en filas de datos para posteriormente sumar todas las libras que se ha recibido, se ha destinado para cada tipo de producto, los rendimientos, las velocidades. Entonces, si nosotros vamos a graficar los pesos, no vamos a ganar demasiado en cuanto a una dinámica, un análisis de cómo ha sido el proceso. Más, sin embargo, es algo útil como para ver si hay un dato aberrante. La temperatura, normalmente este tipo de datos van a observar que es una curva exponencial por que se prende y se apaga el aire acondicionado o ya sean los equipos de refrigeración y congelación. Y es una dinámica que se puede observar que el compresor prende, apaga, entonces la curva tiende a subir, tiende a bajar. Hasta aquí este pequeño desarrollo es más que todo una introducción acerca de cómo se ve en tiempo real la graficación. La solicitud de datos, normalmente por un servidor o el envío de datos mediante un esclavo, un equipo que sube información a la nube, tiene que hacerse periódicamente en intervalos conocidos. ¿A qué me refiero con eso? Que la subida se hace cada 20 segundos porque es una forma de controlar que no se ha perdido información. Se puede verificar en las tablas, en las bases de datos, en Excel, cuando se realiza una inspección de la información mediante una resta entre las lecturas, que no haya pérdida, porque si hay un intervalo de tiempo mucho mayor a 20 segundos, digamos 21, 22 segundos, pues podemos hacer un retroceso y podemos verificar qué pasó en ese periodo de tiempo para encontrar una razón. Si esta subida de información fuera en tiempos no repetitivos, sería un desorden y sería hasta cierto punto confuso, porque las líneas rectas dan una idea de curvas gracias a que es una subida periódica. Si las líneas no estuvieran espaciadas de forma establecida, nosotros podríamos caer en una falsa asunción de que es una línea recta solo por el hecho de que no tenemos la suficiente cantidad de datos. Ese término ya se refiere a lo que es el muestreo, y el muestreo se tiene que hacer periódicamente.
Finalmente, con respecto a la humedad tiende a ser más caótica y tiende a tener un valor muy alto, hablando de humedad relativa de 0 al 100% en las plantas de proceso. Nosotros podemos observar en las curvas que tiende a tener mayor error con referencia a la dinámica, una mayor variación respecto a condiciones ideales. Entonces, en el futuro, cuando ya tengamos unas gráficas con un mayor intervalo de tiempo, vamos a poder apreciar mejor la dinámica de cada una de estas. Por el momento se está acumulando la información. Algo que tendría que rescatar aquí es que yo he simulado esto utilizando un lenguaje de programación, Python, se puede utilizar cualquiera, pero cualquier proceso que, si bien es cierto, es muy difícil que siga condiciones ideales, cualquier proceso puede ser simulado por código. Y si puede ser simulado, puede ser vinculado a una plataforma de monitoreo. Esta, por ejemplo, tiene su propia aplicación móvil, tiene su servicio web y todo a nivel gratuito. Entonces, si por algo de motivos quisieran investigarla, les podría servir a futuro. Más que todo para hacer una pequeña demostración sobre un proyecto y solo tener que invertir en el hardware. Incluso algunos proveedores tienden a prestar para sus demostraciones sus equipos y vinculado a estos softwares, se puede hacer una demostración completa. Como tal, algunos ya estarán. Una, perdón, Claro, pregúntame con confianza. una consulta. Yo veo, ok, es una simulación, estamos viendo datos que son simulados, pero em, los instrumentos contemplan el error de medición. ¿Deberías tener alguna consideración al momento de la adquisición de esos datos? ¿Cómo podrías hacerlo? O sea, entiendo que es un gráfico que está graficando el punto, pero ya está contemplando los errores posibles que podría tener el instrumento, por ejemplo, o la mera dispersión del instrumento cuando mide. Claro, es una muy buena pregunta. Ya eso dependerá del nivel de personalización del desarrollador. Voy a dar un ejemplo. Si normalmente se tiende a un sensor que se hace una calibración previa, un equipo electrónico que se lo calibra con uno de mayor precisión y tiene que hacerse una calibración periódicamente, digamos mensual, por ejemplo, para incubadoras, en donde si se desvía una décima de grado, el pollito puede nacer antes o después y es un proceso sensible. Entonces, los sensores tienden a adquirir la información en bruto y uno puede configurar, linealizar, filtrar la información en los equipos electrónicos con los que se quiere la data. Depende del que va a ser la instalación, el ingeniero o técnico, el configurar estos parámetros según el personal en el proceso se lo solicite. Entonces, un buen trabajo es relacionado con diferentes áreas para conllevar que todas estas definiciones del proceso, que lo conocen los dueños del proceso, pueda ser contemplado. Ahora, si no se hace nada de esos ajustes, esas desviaciones que uno ya puede predecir y se deja la lectura en bruto en estas gráficas, entonces lo que vamos a tener es que el error se va a acarrear. Aquí ya es un poco, caemos en la ambigüedad. La respuesta sería sí se puede hacer, pero que se haga o que no se haga es dependiendo si el implementador y el cliente llegaron al consenso de que se iba a tomar todo eso en cuenta. En algunos casos, a mí me ha tocado instalar sistemas de monitoreo completos en incubadoras de pollo y de pavo, y en un primera instancia me pidieron una marca y tuve que decir que esa marca, por tema de que ya la tenían en otros lugares, no era lo ideal, porque el nivel de resolución de los sensores era de una décima de grado y debería ser mucho menor para ese tipo de procesos, como yo alcancé a evaluarlo en su momento. Entonces, sí, sí se puede, pero tenerlo en cuenta dependerá de si se le notifica al implementador y también de que quien lo vaya a ejecutar tome la investigación o la experiencia a cargo. Ahí me confirma si por ahí puede aclarar tu duda. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces bien, creo que ya a esta altura se debieron acumular algunas cantidad de datos. Vamos a ver los últimos 20 y bueno, ya se puede ver una dinámica mucho más clara. 20, 20, los últimos 20 puntos.
Cuando se tienen equipos inalámbricos, equipos Wi-Fi, en vez de equipos cableados, muchas veces hay pérdidas de puntos y se puede ver mal, y se puede malinterpretar la gráfica como una línea recta cuando no es una línea recta. Algo que siempre se tiene que tener en cuenta es que si te ofrecen una solución cableada, siempre va a ser mucho mejor que una solución inalámbrica, desde cámaras de seguridad hasta equipos industriales, porque la probabilidad de perder datos es muchísimo menor con equipos cableados y la velocidad de transmisión es lo más rápido posible con equipos cableados. Estamos hablando de a veces hasta 4 veces más rápido. Entonces, eso es como un tip de recordar que las soluciones cableadas, si son posibles, es lo ideal. Si no, se puede recurrir a una solución inalámbrica, pero tomar en cuenta que en las gráficas pueden haber pérdida de puntos y puedes tener una línea recta que es una especie de ilusión. Entonces aquí ya tenemos una gráfica un poco más realista. Bueno, regresando a lo que era el contenido, hoy día vamos a revisar ciertos componentes que se incluyen en una planta, cuál es su importancia y un caso real de medición de temperatura, que yo tengo aquí el equipo en físico, el equipo electrónico, que trabaja con Modbus y sube a un desarrollo propio basado en web y a un software de un tercero, un SCADA, que es una compañía estadounidense y que tiene su versión gratuita hasta, si no me equivoco, 1500 puntos. Entonces, lo vamos a revisar un poco más adelante, pero primero tenemos que tener claro algunos fundamentos. Entonces, continúo con las diapositivas. Bien, con respecto a lo que es la automatización industrial, tendré que ir a esta lámina, nace a partir de una mecanización realizado por Ford en los años 40. En realidad, la automatización en sus orígenes no era lo que conocemos o asociamos hoy en día. Era prácticamente montar una línea de ensamblaje en donde estaban organizadas modularmente cada uno de los pequeños procesos de una línea completa. Es decir, el chasis por un lado, la base por otra y el movimiento continuo para tener una optimización del proceso. Esta mecanización en donde mediante cuerdas, mediante estructuras nuevas, se trataba de incorporar los componentes parte por parte de una manera organizada y estandarizada, incurrió a que se comenzara a utilizar la palabra automatización. Pero no es más que todo que una organización y mecanización en sus inicios. Hoy en día los asociamos con componentes electrónicos, como lo pueden ser un PLC, que es lo que podemos ver en la imagen de la derecha. La automatización industrial no es solamente brazos robóticos, como en algunos de los casos se suele ver en imágenes de internet, en diapositivas o en conferencias. Puede ser un equipo electrónico que haga una tarea repetitiva, puede ser un variador de frecuencia que sea colocado en un motor para que se pueda cambiar la velocidad a través de una perilla o programado por hora. No necesariamente cae en algo tan robusto, caro y sofisticado como lo puede ser un brazo robótico o sistemas de telemetría. En realidad, la idea de automatización es que una persona no tenga que incurrir en procesos engorrosos, manuales, y podamos realizar procesos repetitivos de manera que no tenga que estar necesariamente una persona presente. Ahora, si hablamos de una planta, nosotros vamos a encontrar diferentes niveles que conforman los sistemas de automatización, es decir, todo lo que involucra nuestro proceso para que llegue a ser automatizado. Lo que hemos revisado hasta ahora de sensores, la razón de toda esa explicación es entender qué era el nivel de campo. El nivel de campo no es otra cosa que en tu planta donde están los sensores, los sentidos de tu sistema, los que adquieren información. Por ejemplo, los sensores de temperatura, hay sensores de ruido incluso, las cámaras, etcétera. Pero también hay otra palabra clave, los actuadores. Los actuadores son los que
Hola, 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 buenas. No, no le escuchamos, no sé, de mi lado no escucha. Sí, no, me pasa Sí, igual. y por la pantalla no se escucha.
Buen día, disculpe. ¿Me confirman si se cortó la llamada en algún punto? Hola, Buen día. ¿qué tal? No, no sé, justo me fui, me ausenté un segundo al baño, no sé cuándo volviste, eh, no sé cómo van a proseguir. No, solo quiero consultar. Si se vieron todas las láminas, ¿se cortó en qué punto de la presentación? Creo que pasaste a la lámina del PLC ¿Ya? y ahí se cortó. No Oh, ok, recuerdo si está había una bien. más, pero se cortó. Ya, muchísimas gracias. Entonces Se cortó. retomo ahí. Parece ser que se había cortado la comunicación y no me había percatado a tiempo. Ya, retomo Perfecto. esa lámina. Muchas gracias. Entonces, unos 5 minutos más y retomamos. Ok, perfecto.
Listo. Mil disculpas a todos. He tenido un problema con el router. Entonces he salido de la presentación debido a eso y he perdido la conexión por unos minutos debido al router de internet. Eh, Veo que todavía están en línea. Gracias por su tiempo. No hay problema. Nada que un buen martillazo al router no solucione. A veces sí. Espero que no tenga sensores porque si no le va a doler. Eh, Perdón, yo recuerdo el PLC anterior. ¿Viste cuando empezaste a hablar sobre la línea de automatización? Ahí, esa, perdón. La siguiente. Ahí se cortó, ahí quedó congelado. Entonces, nada de esta pirámide se presentó. No, nada. Oh, vaya, sí fue. Recapitularé lo que sí, bueno, hablaré con Lenin para ver si puedo cubrir una cierta cantidad de horas, o sea, algo adicional debido a esta interrupción. Lo que Bien, les conversaba acerca de esta pirámide, lo que es el nivel de campo, los dispositivos físicos, los actuadores, los sensores, como tal, se conectan con el nivel de control, el nivel donde están los PLCs. Pueden también haber otros aparatos, pueden haber HDMI, pueden haber tarjetas eléctricas, eso de los sensores y envían instrucciones a los actuadores. Un actuador puede ser una válvula, puede ser cualquier motor que haga un cambio en el proceso. Entonces, el nivel de control es el cerebro, por así decirlo, y el nivel de campo son los sentidos, los brazos y las piernas para actuar, si hacemos una analogía con el ser humano. Estos PLCs los vas a encontrar en un tablero y los puedes encontrar en un cuarto aparte. El nivel de supervisión, donde ya se habla de un SCADA, un sistema de monitoreo y control, un software en una computadora en planta, este sistema lo ve normalmente mantenimiento, lo puede ver producción, donde se ven las alarmas, el histórico de las alarmas que han enviado esos PLCs de las máquinas. Puedes tener un PLC por máquina, puedes tener un PLC por proceso. El SCADA es un software de monitoreo y control. Tú puedes aplastar un botón y puedes mandar a prender o apagar una máquina. Tú puedes ver gráficas. También en el nivel de control de proceso puedes ver gráficas en las pequeñas pantallas de las máquinas, pantallas que van unidas al PLC. Pero en el SCADA ya ves una pantalla, todo tu sistema de planta. Si hablamos, de, por ejemplo, de una planta donde tienes túneles de congelación, donde tienes salas de proceso y quieres ver las temperaturas de toda la planta, pues entonces vas a ver una pantalla con muchos indicadores de temperatura, no solamente las de un proceso, sino todos. O vas a ver múltiples ventanas en donde puedas ver uno por uno. El SCADA como tal corresponde a un nivel de operación y supervisión. Ahora bien, el siguiente nivel, el nivel 4, el nivel de planificación, nosotros vamos a encontrar que hay una brecha, hay una pequeña zona gris, que son los OCS, los softwares de control de producción. Estos sistemas normalmente los suelen ver equipo de planta en donde tienen que prender o configurar un área. Digamos que tú tienes tu planta de camarón y tienes tu grupo de clasificadoras. Si bien el SCADA puede abarcar todos los diferentes cerebros, el nivel de operación y supervisión, el OCS, ya abarca por sector y toma decisiones de acuerdo a ciertas máquinas agrupadas por una operación en planta. A diferencia del MES, que el MES prácticamente como un sistema de ejecución de manufactura, un nivel mucho más alto, te comanda, te dice cuánto debes de producir. Digamos que
tú tienes que bajar la velocidad de producción, porque por A o B motivos necesitas o subir la velocidad de producción, porque tienes que cumplir una meta o porque tal vez no hay suficiente materia prima y el tiempo que tienes que disponerlo tiene que ser un poco más alto, porque se está perdiendo un cierto grado de calidad o porque los cálculos estuvieron erróneos, o hasta cierto punto porque se requiere revisar el proceso porque hay un cuello de botella inesperado y no quieren generarse acumulación. Entonces, hay diferentes decisiones a nivel de automatización en una planta de procesos. Nivel de manufactura toma decisiones de acuerdo a esa producción y esas decisiones del producto finalizado, digamos cajetas de camarón, puede afectarte a diferentes áreas, el área de empaquetado, el área de clasificadoras, el área de almacenamiento. Entonces, ese nivel más bajo, el nivel de operación y supervisión de los OCS, es el que ya toma esa directriz por área y ejecuta órdenes por área hacia el SCADA, que es el software que se conecta a tus cerebros en las máquinas. Muchas de las bibliografías de la información a mano van a incluir un quinto nivel, el nivel de gestión, y van a poner el ERP sobre estos software, más arriba todavía. El ERP no es otra cosa que un software en donde se conectan los diferentes módulos de los sectores de la organización. Puedes encontrar información desde talento humano hasta los software del equipo de producción. Como tal, en este nivel, en el nivel de gestión, una decisión la puede abarcar desde un presidente hasta un gerente general hacia los gerentes de producción, en donde los gerentes de producción en el nivel de manufactura pueden enviar una orden hacia los diferentes jefes operativos y los diferentes jefes operativos al personal de producción o mantenimiento a través del control por el SCADA. Entonces, vamos a ver que las automatizaciones están hechas por escalafones para guardar cierta jerarquía y a su vez cierto orden en las instrucciones. Y las instrucciones se pueden subdividir en personal o en máquinas en donde se tienen que hacer diferentes tareas para llegar a la resolución final. Una decisión de producción puede abarcar diferentes áreas en una planta, diferentes grupos de máquinas que deben alinearse para conseguir estos objetivos estratégicos. Un PLC no es otra cosa que una computadora hecha para entornos industriales. Difiere de equipos como un Arduino, una tarjeta que se utiliza en colegios, en universidades para proyectos, porque aguanta condiciones de planta, es decir, soporta variaciones de voltaje, soporta temperaturas bajas, altas, humedad, polvo. Está hecho de forma incluso que puede estar en un tablero eléctrico y soportar vibraciones. Es más, los PLCs los vas a encontrar hechos para caber en un riel DIN, que es un riel DIN, no es otra cosa que un riel de metal que está en los tableros eléctricos porque los componentes se almacenan por filas. Entonces, en todas esas filas de los tableros eléctricos, en todas esas líneas horizontales, pues va un PLC. Al lado puedes encontrar diferentes componentes. Entonces, en la lámina del tablero vas a poder ver el PLC y vas a poder encontrar los componentes que son complementarios. Las pantallas pueden venir en el PLC como pueden venir por separado y suelen ponerse en las tapas de los tableros. Yo recomiendo siempre hacerlo modularizado para que si hay una falla en uno de los componentes por humedad o por mala manipulación, no pierdas la inversión de ambos, sino que solamente reemplaces uno de los módulos, o la pantalla o el cerebro, ya sea por variaciones de voltaje o otros aspectos. El ejemplo que yo he puesto aquí es el Siemens, el logo de Siemens. Es un PLC realmente barato con conexiones de IoT que facilitan el incluso monitorear por web server. Acá hago referencia por un web server que tú puedes fácilmente, sin tener conocimientos de programador, comprar este PLC, programarlo con tu computadora por un cable de red y luego, si lo conectas a internet, lo configuras con la IP, la máscara y los demás aspectos, puedes conectarte por un link que te arroja el PLC para ver un pequeño dashboard, incluso aplastar botones virtuales que tú diseñas, tú copias y pegas como si fuera una diapositiva de PowerPoint y puedes prender, apagar, puedes ver valores dependiendo de cómo lo hayas configurado. Hoy en día los equipos vienen similar a la domótica de las casas, que antes necesitabas un técnico para instalar una cámara de seguridad.
Ahora tú puedes comprar una cámara por un valor relativamente bajo, Wi-Fi, y la puedes programar desde tu celular. Muy parecido está pasando con los equipos industriales. Y el mejor ejemplo es este de aquí. Es un equipo económico, un equipo robusto y que incluso la mayoría de tesis de estudiantes de electrónicas, electricidad, automatismo, suelen ser usados porque es de muy rápido aprendizaje y bajo costo, pero robusto y de una marca reconocida como lo es Siemens. Un HDMI no es otra cosa que una interfaz humano-máquina. Puede ser una pantalla física como puede ser una pantalla virtual, como se los conversaba. El logo de Siemens es un ejemplo rápido de ello porque te permite, mediante una página que él genera en la red, accesar desde cualquier computador o celular en la misma red, puede ser por ejemplo en la planta, a los botones virtuales que tú diseñes mediante la computadora, mediante el propio software del fabricante. Tú puedes diseñarte un tablero virtual con indicadores y con botones y luego ese tablero se ve en una página web. Entonces tú puedes mandar a aprender, a apagar, también puedes crear contraseñas, usuarios para cierto nivel de accesos, que no todos los que se conecten a esa página puedan accesar. En realidad es un equipo muy versátil y representa muy rápido que es un HDMI. Un HDMI es una manera de interactuar la persona con la máquina. La pantalla que nosotros vemos en el logo puede ser considerado una mezcla, un híbrido entre HDMI y PLC, porque tienes la interfaz directamente en el equipo. Hay HDMI que vienen combinados con el PLC, pero yo por lo general no lo recomiendo, porque donde pongas la pantalla vas a tener que cargar todo el peso del PLC y se suele aflojar, y porque si se daña uno, se daña todo, y realmente el costo de reemplazarlo es más alto. Es mejor tener modularizado ese tipo de componentes, aunque gastes un 10, un 15% más a largo plazo, como son equipos comprados para durar 15, 20 años. Yo he conocido plantas que han tenido PLCs 30 años y siguen trabajando. Han tenido algún momento una reparación de una tarjeta antiquísima de memoria que se tuvo que adaptarlo a USB, pero siguen trabajando como el día uno porque son equipos robustos. Eso sí, tal vez no tendrán las mismas opciones de configuración o actualización que equipos modernos, pero muchas veces se prefieren no cambiarlos, porque hasta que dejen de trabajar, lo ideal por decisiones de jefaturas, de gerencias, se dice que no es un gasto que se deba hacer en el momento, aunque igual yo lo recomiendo porque en el momento que se pueda apagar y ya nunca más prender porque cumplió su vida útil desde hace muchísimo tiempo, pues vas a tener una parada a largo plazo porque vas a tener que migrar todo el proceso a un nuevo tablero. Hay veces que esos tableros te pueden costar $10,000, por hacer una referencia de proyectos que he hecho aquí nacionalmente, por el hecho de que el PLC que tenías trabajaba de cierta forma, con cierta lógica, y el sistema que quieres por algo de motivos implementar no trabaja de la misma forma o la lógica no es la misma, no es realmente lo disponible. Aunque eso es el peor de los casos, realmente los PLCs, los fabricantes han realizado una actualización de los equipos en función que tú puedas modularizar y reemplazarlos con el paso del tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si te encuentras con un Siemens, un 1200 versión 1, el versión 3 lo va a poder reemplazar. Vas a poder incluso llevarte los archivos de uno al otro y no vas a sufrir demasiado con una actualización o un nuevo hardware. Pero hay otras marcas que no lo han hecho, hay que ser francos, y que migrar el proceso una vez que se te dañe, no vuelve a encender el equipo, es tedioso. Y dependiendo del tamaño y la complejidad del tablero eléctrico, la lógica y el proceso, puede incurrir en valores muy altos. Por eso no es que terminen la vida útil, lo mejor es reemplazarlo. Tenemos que hablar aquí de los protocolos de comunicación. No voy a entrar tanto en detalles técnicos. Meramente hay que saber que el concepto de un protocolo de comunicación es qué es lo que habla la máquina. ¿Y a qué hago referencia con que qué es lo que habla la máquina? Pues prácticamente todas las máquinas se tienen que comunicar hacia un
hacia un sitio, hacia un punto de referencia para que tú tengas la información disponible en tu sistema SCADA o en cualquier otro sistema más alto. Entonces, el protocolo de comunicación puede variar entre cada equipo. Tú puedes comprar en el mercado conversores para que todos hablen el mismo protocolo de comunicación, el mismo lenguaje, por así decirlo. Un ejemplo de ello es Modbus, y lo vas a escuchar mucho cuando los proveedores lleguen y te digan, bueno, tenemos esta máquina. Tú vas a preguntar, ¿tiene puerto de comunicación? Ellos te van a decir sí. La siguiente pregunta lógica es, bueno, si tiene puerto de comunicación, ¿qué protocolo de comunicación tiene? ¿Qué es lo que habla? Y te van a decir, bueno, habla Modbus TCP. Ok, yo tengo Modbus TCP en mis máquinas, sé entonces que la comunicación va a ser rápida y fluida, va a ser minutos de programación. Algunos parámetros, algunas pruebas, si es que no se tiene estandarizado, puede tardar más. Pasa que muchas veces porque se llaman a diferentes proveedores a instalar diferentes máquinas y no hay un departamento de mantenimiento o de sistemas capacitados en comunicaciones industriales, los proveedores van poniendo cada uno sus protocolos y luego hay que invertir en conversores para que todos hablen el mismo protocolo de comunicación, todos tengan la información a la mano mediante un equipo centralizado. Realmente los conversores puedes encontrarlos muy baratos si los compras por importadoras de origen chino o los puedes encontrar muy altos con marcas reconocidas. Obviamente esto no es mutuamente excluyente, puedes encontrar ambas combinaciones. Lo que aquí hay que salvar, rescatar, es que los protocolos de comunicación en las máquinas es una información que tienes que consultarlo cuando lo vas a adquirir para que te estés preparado en que si tienes que comprar un conversor o si se te va a hacer mucho más fácil la comunicación, porque también ocurre que entre más conversores tú vas poniendo, pues la probabilidad de un error, de una mala comunicación, de ruido, incremente. Ya los sistemas están diseñados para evitar esto, pero puede ocurrir cualquier imprevisto de poner equipos en serie, en serie, en serie, uno detrás del otro, y lo que ocurre con el teléfono dañado, que la comunicación que se pasan en cadena, pues se puede ver distorsionada a muy largo plazo. Es algo que pocas veces pasa, pero es una probabilidad. Inclusive por daño eléctrico, si tú tienes más equipos en serie y uno se te daña, pues te va a cortar todo el flujo de comunicación. En la imagen podemos ver motores que están con sus respectivos variadores. Un variador es un accesorio que te permite cambiar la velocidad del motor sin tener que cambiar los cables o sin tener que cambiar conexiones eléctricas. Entonces, los variadores pueden ser inteligentes y pueden hablar un protocolo de comunicación, incluso conectarse a internet, o bien pueden tener los puertos para conectarse a un equipo centralizado, un equipo que adquiere toda la información y te la lleva a tu SCADA. Hay otros protocolos como el Ethernet IP, que es muy sonado, pero lo importante es tratar de llevar el mismo protocolo como recomendación y que estar preparados para una inversión de convertidores. A mí me ha pasado que se ha atrasado la implementación de proyectos porque se tiene que importar un convertidor de un sistema de comunicación muy específico. Por eso hago hincapié en ese tipo de ideas. Una interfaz de comunicación, si antes hablábamos de cómo se hablaban las máquinas, tendríamos que ahora preguntarnos mediante qué forma hablan. Es decir, qué utilizan, qué hardware emplean para poder hablar, para poder comunicarse. Ese punto físico, esa interfaz, puede ser de varias presentaciones. Normalmente en las balanzas vamos a encontrar un puerto similar al que estoy mostrando, el RS232. Es casi estandarizado que las balanzas tienen este tipo de puertos. Y cuando se las une a una computadora, se compra un convertidor RS232 a USB, a UART USB. Entonces, es el que típico le suelen llamar el adaptador de balanza. Este convertidor RS232, aquí yo tengo un ejemplo de RS232 a Wi-Fi, que convierte R232 a Modbus,
TCP, pero por Wi-Fi inalámbrico. ¿Por qué? Porque si tú no quieres incurrir en demasiados cables o quieres hacer pruebas rápidas, un módulo que se conecte a tu balanza, que se conecte a tu máquina y la haga Wi-Fi, te facilita el conectarlo rápido a la red Wi-Fi de la planta y hacer pruebas. Ya luego que has hecho todas las pruebas, digamos, con un software que te aconsejan, pues puedes realmente hacer el cableado, que es yo lo que recomiendo, conectar los equipos por cable físico en vez de inalámbricamente por lo de la pérdida de datos. Inclusive perder pesos por una conexión inalámbrica puede conllevar a que la cantidad de material procesado no sea representativa de forma correcta. Aquí en la lámina tengo un convertidor de RS485 a Wi-Fi, que es otra interfaz de comunicación. ¿Cuáles son las diferencias? El RS485 utiliza dos cables, dos borneras. El RS232 puede tener más pines. Entonces, vas a encontrar que las máquinas tienen diferentes presentaciones en sus puertos físicos, se van a ver a la vista de manera diversa. Lo importante es que todas las máquinas lleguen a hablar un solo protocolo al final, con tu SCADA. Y por eso estos convertidores. Este en este caso es RS485 Wi-Fi. No lo dice, pero es el protocolo de comunicaciones Modbus. Antes les hablaba de un SCADA, esos sistemas de supervisión, control y adquisición de datos, que combinan hardware y software. Hasta aquí podíamos haber creído que el SCADA era solo software, pero en realidad en la máquina, en la computadora, si tú utilizas un convertidor especial para ese SCADA que te lo da el fabricante o una USB porque necesitas un acceso o un permiso permanente que tú compras y te lo dan en USB, todo eso forma parte del SCADA. Desde la computadora hasta el software que te instaló el proveedor, hasta el USB que te da el acceso permanente. El SCADA es un sistema. Tú puedes controlar y monitorear a partir de él. En plantas, ustedes habrán visto algún sistema SCADA que se parezca a este. No sé si habrán tenido la oportunidad en alguna planta. Sí, Gracias. Sí, y es que normalmente desde los años 70 que se masificó esto en el primer mundo, los diseños no han cambiado demasiado hasta los últimos 10 años, que ya ahora se está aplicando un poco de arte, de innovación en cuanto a la visualización, pero imágenes de calderos, de tanques de nivel, de válvulas, suelen ser muy parecidas entre sí, tener este aspecto antiguo, pero también tiene otra razón de fondo y es que el menor peso de las imágenes, el diseño más sencillo, hace que el software sea menos pesado y por lo tanto, si se te llegara, por darte un ejemplo muy práctico, apagar la máquina y la tengas que volver a encender, el software es rápido de reiniciarse, porque no tiene que cargar demasiadas imágenes pesadas, porque no tiene que hacer cálculos complejos de vectores para mostrarte la presentación, es algo sencillo, es un diseño matricial muy sencillo, como estos juegos de los 80 que eran representados en 8 bits. Entonces, tú encuentras a un SCADA así y tú dices, ah, es muy antiguo, no se lo he innovado, pero tiene ciertas razones de fondo. No te digo que no se puede hacer más estético, porque incluso en el ejemplo que les voy a mostrar, que es el de la derecha, puedes ver que tiene unas gráficas un poco más llamativas y no necesariamente es demasiado pesado como para pasar minutos antes de reiniciarse en caso de un apagón o que hayas apagado la máquina. Un sistema SCADA, hay versiones gratuitas. Este de aquí es un muy buen ejemplo. El fabricante te permite descargarlo, utilizarlo, conectar una máquina sin necesidad de incurrir en una membresía anual. ¿Cuál es el negocio de ellos? Pues por darte un ejemplo, te permiten una cierta cantidad de puntos. ¿Sí recuerdan qué eran los puntos? sí, son las lecturas. Correcto, no son otra cosa que las lecturas. Entonces, si no me equivoco, este de aquí te permite
unas 1500 lecturas por día, a diferencia del otro que te permitía 3 millones por año, el que estábamos viendo basado en web. Entonces, tú puedes hacer cierto grado de pruebas y conectar un equipo real para probar en un SCADA antes de hacer una compra permanente. Hay diferentes páginas que te permiten eso, no todos realmente. Estos dos ejemplos son los que son más usados para hacer pruebas o incluso es su forma de atraer nuevos clientes. En una planta de procesos, tú puedes encontrarte los sistemas de supervisión, los SCADAs, puedes encontrarte los servidores que almacenan la información. No necesariamente en la computadora del SCADA se almacena la información. Tú puedes almacenar toda la información en un servidor y otras computadoras lo que hacen es descargar esa información, jalarla, que se le suele llamar coloquialmente, y mostrarte la información en gráficas, en valores, etcétera. Y cuando tú mandas una instrucción de control, puede ser directa por una red de comunicación de las máquinas o puede pasar por el servidor primero. Entonces, puedes encontrarte todo ese tipo de topologías de conexiones. Pero quiero que de aquí te grabes que la información no necesariamente puede estar almacenada en la computadora en donde tú ves el SCADA. ¿Por qué? Porque si se te llegara a dañar, se le cae agua o pasa algún imprevisto con ese CPU donde estás viendo el SCADA, pues perderías toda la información. Entonces sería catastrófico. No se suele instalar los SCADAs hoy en día por recomendación en una computadora física en un cuarto con personal. Suele ponerse en un rack de sistemas y lo que tú ves es prácticamente una consulta, una computadora que está accesando esa información o puede estar en la nube, el servidor. Este servidor es el que se conecta con los PLCs, con los cerebros de las máquinas, y ellos a su vez se conectan con los sensores y actuadores. Entonces es la pirámide que habíamos visto antes hasta el nivel del SCADA. Ahora, en un servidor vas a encontrar una base de datos, que no son otra cosa que tablas, que son repositorios de información, y de ahí es donde se saca la información para desplegarlas en otros dispositivos. Por ejemplo, un HDMI, una tablet, un celular conectado a internet a la red de la empresa o en otra parte del mundo, si se tiene red abierta, que ya eso es un trabajo de sistemas, darte apertura a sistemas, a diferentes software y sistemas de la empresa fuera de la red local de la planta. Entonces tú puedes visualizar ciertos datos en oficinas administrativas que quedan fuera de la planta o inclusive de forma gerencial en celulares si quieres hacer consultas de acuerdo a cómo se lleva el proceso. En tu servidor tiene que haber una base de datos, tiene que estar organizado de esa forma. Y bueno, finalmente aquí tenemos un diagrama muy sencillo de una aplicación que me tocó hacer en la vida real. Este despliegue prácticamente, la mayoría de PLCs era para realizar conteo de colas de camarón. Se requería contar cuántos pasaban por una línea de pelado, cuántos pasaban por un rechazo en una máquina, para obtener cuántos realmente eran pelados correctamente. Teníamos PLCs que estaban unidos a sensores de conteo en cada punto de la máquina y se conectaban porque teníamos grupos de 6 máquinas diferentes conectadas a un convertidor de datos. Cuando tú tienes un grupo de máquinas, por ejemplo, de pelado automático, y no tienen un puerto de comunicación, no tienen un PLC, porque así se compraron, tú puedes poner un PLC a contar, pero no necesariamente es un PLC por máquina. Puedes poner un PLC con, digamos, 18 puertos y 18 sensores para medir los 18 puntos de las 6 máquinas, 3 puntos por máquina. Entonces, con un solo PLC, tú puedes hacer el conteo de los 18 puntos, 3 por peladora automática, por así decirlo. Y con un solo convertidor, jalar toda esa información y enviarla. Por ejemplo, el convertidor que yo les voy a mostrar en la siguiente sesión, el caso práctico, tiene 200 para 256 PLCs o 256 instrumentos. A cada uno le da un número y puedes hacer la consulta por cada equipo. Los convertidores no es que es uno por PLC o uno equipo, puede
abarcarte la información de varios equipos y varios equipos pueden abarcarte o medirte la información de varios sistemas. No es que porque tengas un sistema, por ejemplo, una pasteurizadora, vas a tener un PLC y un convertidor, no. Puedes tener varias pasteurizadoras medidas con un solo PLC y a su vez varios PLCs medidos, comunicados con un solo convertidor. Pero bueno, en este caso se lo hizo de esta forma. Cada 6 peladoras habían un PLC y por cada PLC había un convertidor, por cada grupo de 6. Estaban de forma inalámbrica porque de manera de que se había construido se deseó que no fuera cableado y solicitaba el cliente que fuera inalámbrico. No importaba que hubiera interrupción de información porque el conteo era acumulado. ¿Se acuerdan el caso que les mostraba donde había una línea inclinada en el conteo? Como pequeños triángulos, dientes de sierra, pues si se perdía información no pasaba nada, porque del 55 saltabas al 58, saltabas al 61. La idea era que el valor máximo, el pico de ese triángulo, era tu conteo por lote. Entonces, la información era hasta cierto punto redundante, te interesaba el valor más alto de conteo por lote, porque era incremental. Por eso se decidió y se concordó con el cliente de que se podía hacer un sistema, primero respaldado por batería, que si se llegara a apagar no perdiera la cuenta. Y segundo, que fuera un conteo acumulativo, que siempre se estaba enviando el conteo incrementándose y que se iba a tomar el valor más alto como el final del lote. Y hasta ahora, después de varios meses, se ha llegado a la conclusión de que el conteo es correcto. Pasó las pruebas de conteo manual en sus primeras etapas, personal que tuvo que haber estado contando el camarón línea por línea y corroborando que el conteo en el SCADA concordara con el de cada máquina. Entonces, tampoco hay que satanizar las comunicaciones inalámbricas, tienen su nicho, tienen su lugar, en este caso el conteo, respaldado por batería en los PLC si hay un problema eléctrico. También se aplicó a lo que eran balanzas. Estos convertidores se pueden comunicar con una balanza. Si tienes una balanza con puerto de comunicación que no es inalámbrica, la puedes hacer inalámbrica. Y no necesariamente tienes que conectar una computadora a tu balanza. Yo he visto algunas plantas que por cada balanza tienen una computadora y es un derroche de dinero y solo la tienen para aplastar un botón, jalar el peso y enviarlo. Mientras que eso lo podrían hacer con un convertidor, una botonera y un PLC. Y ustedes me dirán, pero al final en costos no llega a ser lo mismo que una computadora. A veces es menos y a veces es igual. Pero a diferencia de la computadora, que tiene mucho más riesgo de dañarse por humedad dentro de la planta, porque son ambientes húmedos, incluso los teclados, cuando no tienes uno que soporte humedad, tienes que cubrirlo con una funda, que es una práctica que a veces se lleva a cabo. Un PLC está mucho mejor diseñado para eso. Entonces, incluso un PLC te puede jalar varias balanzas y la práctica de poner un PC de escritorio por cada balanza puede llegar a ser incluso abarcarte demasiado espacio, demasiado riesgo innecesario. Ya depende de cada aplicación. Pero como idea, tu balanza puede tener un convertidor que la puede hacer inalámbrica o la puede llevar a otro protocolo. Si tenías RS232, la puede llevar a Ethernet y puedes mandar cable de red y ves más rápido. Bueno, tendrás un cuello de botella por la comunicación de la balanza, pero puedes jugar con los diferentes tipos de sistemas para buscar las ventajas de cada uno. En fin, para este ejemplo, los módulos se pusieron en los diferentes sistemas y todos comunicaban al mismo tiempo a un enrutador, la red interna de la planta. Y se llevaba un servidor en el cuarto de sistemas, que sí estaba físicamente en la planta, y se creaba la base de datos. Esa base de datos era consultada por diferentes puntos de escala, diferentes computadoras, donde hacías monitoreo y control, en la planta, algunos solo con permisos de ver y otros con permiso de ver y controlar. Inclusive fuera de la planta para consultar cómo se llevaba el proceso por supervisores cuando tenían que dejar la planta e ir a oficinas administrativas por cualquier razón. Hoy en día la tecnología te ofrece la opción de tener todo comunicado y en el peor de los casos, si no tienes un puerto de comunicación para agarrar esa información, pues bueno, colocar sensores de acompañamiento de sistemas en paralelo para conseguir la información de una forma u otra. Sí,
hacemos una recapitulación de lo que hemos visto, pues llegaremos a una conclusión fundamental, y es que los diferentes niveles de automatización nos permiten tener la información a la mano para tomar decisiones en todos los niveles de una planta, desde el control del proceso directo de un operador hasta el control de producción. Si bien es cierto, se pueden llevar los procesos de forma manual, un proceso automatizado tiene la ventaja de que puede funcionar 24/7, puede ser estandarizado, puedes evitar los errores humanos y hasta cierto punto, dependiendo del retorno de la inversión, puede ya en algún momento llegar a ser más barato que tener una plantilla completa. Sin embargo, yo nunca aconsejo de que se deje de lado un equipo de monitoristas para que brinde una cierta cantidad de revisiones cada horas o días a los sistemas, porque si bien algo puede fallar y tú puedes tener alarmas automáticas por correo, por mensajería, etcétera, hay veces que la programación la hicieron humanos y puedes tener falsos positivos. Yo tuve un caso en donde se había programado que cuando el equipo se desconectaba, no te arrojaba un error, sino que te arrojaba cero. Ya bueno, era una falencia de quien lo realizó, porque cero no es lo mismo que nulo. Y se leía que la temperatura era 0 grados. Entonces se asumía que el producto estaba congelado en lo que es un cambio de estado, en el caso de que tenía presencia de agua, pero ocurría de que no, que en realidad estaba subiendo la temperatura, pero como el equipo estaba desconectado y no estaba haciendo control, pues se tenía un proceso fallido. La automatización, por lo menos los primeros días, tiene que hacer un periodo de prueba acompañado de una revisión manual por personal de planta y por personal estratégico, para que pueda funcionar a largo plazo y para que se aseguren que todos los aspectos de monitoreo y control se hagan, desde el nivel de información hasta el nivel de campo. Bueno, de nuevo, mil disculpas por lo que fue la interrupción. La demostración la haré en un espacio de tiempo que le pediré a Lenin, todo precautelando el hecho de que no pierdan horas, sino más que todo ganen horas, aprovechando esa oportunidad. En la siguiente sesión les mostraré un equipo de temperatura que trabaja con Modbus. Tiene un convertidor que lo vuelve Wi-Fi. El equipo no era inalámbrico, lo vuelve inalámbrico y además jala la información a un SCADA hecho desde cero por un programador, que en realidad es un caso muy básico, muy rudimentario, y a un SCADA gratuito hecho por un proveedor externo. Las dos opciones. Ambos tienen ventajas y ambos tienen desafíos y los veremos la otra sesión. Entonces, de antemano, muchas gracias por su permanencia y mil disculpas por cualquier imprevisto. Muchas gracias. Listo, gracias, tranquilo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.